Escritores, pensadores, bueno, un pensador, un teórico socialista en Francia, historiadores, la Edad Moderna, la Edad Contemporánea, uno de ellos unió historia con teología, prelados que son religiosos y diversas figuras que dejaron huella en el ámbito europeo y también en España. Varios escritores y religiosos, bueno, y un historiador en la Edad Moderna, europea y española. John Heywood fue poeta y dramaturgo británico, convencido católico y amigo de Tomás Moro, uno de los filósofos y humanistas más importantes de la cultura anglosajona, como fue Tomás Moro. La obra es Interludios de 1533. Calvet Stanstal fue prelado británico, estudió en Oxford, Cambridge, Padua, donde se doctoró en Derecho Canónico y Civil, en el religioso y en el civil. Realizó diversas misiones diplomáticas para la corona, como la firma del Tratado de Paz con el emperador Carlos V, después de la batalla de Pavía, y colaboró en la Paz de Cambrai, por lo que recibió el agradecimiento del monarca, formando parte del Consejo en 1523. Y se le nombró obispo en Londres en 1523, en el mismo ese año en el cual formó parte del Consejo en 1523, de la propia monarquía británica, y también en Durham en 1530. Cayó en desgracia la muerte del monarca Enrique VIII, fue encarcelado por Northumberland, liberado por María de Tudor y de nuevo otra vez encarcelado por la reina Isabel I de Inglaterra, donde murió ya al negarse a conocer la supremacía real en los asuntos religiosos. Amigo también de Tomás Moro, como Heywood, y de Erasmo de Rotterdam. La obra es de arte supputandi. Son al final humanistas o religiosos que bueno, dejaron huella en la cultura anglosajona moderna y bueno, amigos de grandes eruditos como Erasmo y Tomás del momento galo europeo, que es justo en el Renacimiento y el humanismo que comenzó en el viejo. Johannes Reuchlin fue humanista y exegeta alemán. Con Erasmo fue uno de los promotores de los estudios hebraicos y griegos en Occidente. Se dedicó al estudio de la Cábala y entró en conflicto con los dominicos de Colonia, que pidieron al emperador Maximiliano la supresión de los libros hebreos. Afirmó la validez y utilidad del Talmud y de la Cábala y los defendió en la Augenspiegel de 1511. La Inquisición de Maguncia le instruyó un proceso, pero el Papa fue retrasando la sentencia en torno al propio humanista germano. Guillaume de Brisonnet fue prelado francés, obispo de Meru en 1516 e influencia por la doctrina de Erasmo y se mostró partidario de la Reforma de 1518. A su alrededor se constituyó un grupo de humanistas y de teólogos, el Cenáculo de Meaux, cuyas tendencias estaban, bueno, lados al final religiosos estaban más cerca del luteranismo. La figura fue Lutero, a quien el propio Brisonnet condenó. Nicholas Udall o Uvedale fue dramaturgo y erudito británico, autor de las dos comedias vernáculas imitadas por Plauto y Terencio, las cuales, bueno, señalaron una importante etapa en la evolución del drama anglosajón, es decir, de la cultura anglosajona, con el propio Udall. La obra es Rafael Bravucón de 1553 o en inglés Ralph Royster Doyster. Jan Laski fue reformador polaco, sacerdote en 1521, estuvo en contacto con Erasmo y con Melanchthon y se orientó hacia una reforma sincretista que quiso establecer pues, en Londres o en diversos países europeos, entre ellos Alemania y el suyo propio en Polonia. Jerónimo de Mondragón fue escritor español. La obra es Arte para componer en metro castellano de 1590. San Juan Fisher fue humanista y prelado británico. En 1504 fue nombrado canciller de la Universidad de Cambridge y obispo de Rochester. Se opuso al divorcio del propio monarca Enrique VIII y se negó a prestar juramento a la supremacía real. Prisionero en la Torre de Londres, el Papa le nombró cardenal en 1535 y el 22 de junio de ese mismo año fue decapitado además y canonizado pues, en 1935. Por cierto, el 22 de junio es un festivo de la cultura británica. Doy un salto de la edad moderna a la edad contemporánea, esta vez en Polonia, el siglo XX, el siglo pasado, el más reciente de la historia, bueno, pues conocida. Isaac
Bashevis Singer fue escritor polaco en lengua yiddish. Su padre estuvo vinculado a la tendencia jasídica y la familia materna perteneció a la corriente racionalista de Mithnagdim, opuesto al hasidismo. Vivió desde muy joven en un barrio humilde de Varsovia, por entonces importante centro de cultura y espiritualidad judía. De sus vivencias en la casa familiar, en la que funcionaba el tribunal rabínico, donde la comunidad hebrea resolvió sus litigios. Dejó testimonio en la colección de relatos Crochamal 10 y la obra es El mago de Dublín de 1960. Bueno, él escribió, bueno, él fue tuvo la herencia al final de uno de los filósofos más importantes de la Edad Moderna, como fue Spinoza. Y dejó huella al final en la literatura eh, polaca y luego, bueno, con la ayuda de su hermano, que fue periodista, bueno, pues también bueno, pues se metió, estuvo vinculado en el mundillo al final del periodismo y del arte literario. Continúa hablando de figuras en el ámbito de las ciencias sociales europeas y españolas. El conde de Shaftesbury fue filósofo británico, miembro de la Cámara de los Lores y también de los Comunes, opuesto al pesimismo de Hobbes. Por cierto, Hobbes es uno de los filósofos más destacados de la Edad Moderna, junto con Francis Bacon, el filósofo, no el artista, de aquel periodo en el mundo anglosajón, que luego, bueno, pues, dio lugar a grandes filósofos como Locke o Hume, y también no hay que olvidar a Berkeley. El propio Conde fue contrario al pesimismo de Hobbes, confió en la naturaleza humana y concibió una religión natural. La obra es Características de hombres, costumbres, opiniones y tiempos de 1711. Erasmo de Valvasone fue poeta italiano, las rentas de su feudo le permitieron dedicarse al arte literario, es decir, a la literatura y al estudio. Alcanzó notoriedad con su poesía didáctica y caballeresca, es decir, tuvo gran fama por la poesía didáctica y caballeresca, y la obra es La caza de 1591. Alonso de Fonseca y Ulloa fue eclesiástico español. Fue exponente de Gran Señor eclesiástico del Renacimiento y mantuvo correspondencia con Erasmo de Rotterdam. Designado arzobispo de Toledo y primado de España en 1524, bautizó al futuro Felipe de Austria, futuro, bueno, Felipe de Habsburgo, que fue Felipe II, hijo de Carlos V o Carlos I de España. También tuvo varios hijos con Juana de Pimentel y la obra es Tractatus de Immortalitate Animae de 1518. Bueno, pues, figuras al final dentro del mundo del pensamiento británico, de la poesía italiana o de la religión española. Francisco Pérez Bayer fue erudito y hebraísta español, catedrático de hebreo en Valencia y en Salamanca, preceptor de los infantes, canónigo de Barcelona y Valencia, pues prácticamente del Mediterráneo español. Bueno, prácticamente sí, el Mediterráneo español, donde fue además canónigo y director de la Biblioteca Real. También destacó pues, en otras facetas como historiador, filólogo, arqueólogo y la obra es del alfabeto y la lengua de los fenicios de 1772. Sebastian Frank fue historiador y místico germano o alemán, se inclinó al luteranismo, aunque sin experimentar la angustia de Lutero ante la condenación, enseñó panteísmo místico. Y la obra es Paradojas de 1534, que es una historia universal y especie de catecismo pues, que se encuentra en la propia obra del propio historiador y místico alemán. También lo condenaron en 1540. Fadrique Furiol Ceriol fue humanista español, eramista convencido, defendió la necesidad y la utilidad pastoril de las versiones vernáculas e incluso dialectales de los libros de la Biblia. Su posición fue contraria a la tradicional de la propia Iglesia Católica, es decir, del catolicismo, pero también él destacó como historiador y cronista del monarca Felipe II. La obra es Bononia sive de libris sacris in vernaculam linguae convertendis de 1556. Y otro escritor español que no es tan conocido, pero también de la época de la Edad Moderna, fue Melchor de Santa Cruz, que fue escritor español, y la obra, una de sus obras fue Cien tratados de 1576. Grandes e importantes escritores que dejaron huella y que son totalmente desconocidos en la cultura española y en la historia. Etienne Cabet fue teórico socialista francés, también ejerció como profesor y abogado y desde muy joven se interesó por la política francesa y sobre todo por los acontecimientos que surgieron en su país. También destacó como carbonario y participó activamente en la Revolución de 1830, aceptó la coronación de Luis Felipe de Orleans
como nuevo monarca, que fue Luis Felipe I de Francia, lo cual le permitió ser nombrado procurador general de la isla de Córcega, a pesar de sus opiniones políticas, con un carácter progresista y muy crítico con el sistema vigente en el que vivía el propio Cabet, fue elegido diputado en 1831 y una de sus obras es Viaje a Icaria de 1840. También comentar la Revolución de 1830 que bueno, surgió en diversos países europeos, incluso en Polonia para intentar independizarse, o en Bélgica, con Países Bajos, o en Noruega, bueno, todo ello, es decir, en diversos países europeos. Pero la Revolución de 1830 en Francia lo que provocó fue la caída directamente de la monarquía, o bueno, la monarquía de Carlos X, sí, y de la dinastía Borbón, subiendo al trono Luis Felipe de Orleans, una nueva dinastía, los Orleans, y Luis Felipe I al final se convirtió en monarca durante, bueno, casi 20 años. Tuvo 18 años en el trono. Al principio Luis Felipe I parecía con unas posturas liberales, pero poco a poco, estando en el trono, la situación cambió y Luis Felipe I de Francia llevó a cabo postulados bastante conservadores, que provocó que en 1848 cayese la monarquía en su figura y la dinastía de Orleans, y en 1848, 1852 se proclamó la Segunda República Francesa en la figura del príncipe presidente Luis Napoleón Bonaparte, que fue el sobrino de Napoleón Bonaparte, Napoleón I también se puede nombrar, pero bueno, Napoleón Bonaparte, y que bueno, pues estuvo como presidente durante 4 años hasta que en 1852 Luis Napoleón Bonaparte dio un golpe de estado e instauró el segundo imperio francés y de nuevo la subida al trono de la dinastía Bonaparte. Y para finalizar voy a hablar de un historiador que unió historia y teología. Adolf von Harnatt fue historiador y teólogo protestante alemán, prestigioso representante del protestantismo liberal. Empezó a estudiar bajo la guía de su padre, porque su padre fue profesor de teología, ingresó en la Universidad de Leipzig, por la que se graduó y enseñó historia de la Iglesia en esa misma institución, como profesor libre desde 1873 y posteriormente como supernumerario. Desde el principio experimentó la influencia de Albrecht Ritschl y de su teología historicista. La obra es Esencia del cristianismo de 1900. Un hombre, además, que, bueno, pues, que unió historia y religión y bueno, pues dejó huella al final en ese pensamiento religioso. Así que con ello finalizo. Comento que soy historiador y si os gusta este vídeo relacionado con el mundo de las ciencias sociales, en la edad moderna y edad contemporánea, europea y española, darle a like, suscribiros y comentar. Y vuelvo a repetir que soy historiador y finalizo y nos vemos en el siguiente vídeo.